Thinking of you, thinking of you. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Cubillos Lee, soy del curso 10.3. El día de hoy en este video hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias. Primero hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. Esta también anteriormente fue conocida como la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica iniciada en Europa que fue el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las reglas de armisticio. La Primera Guerra recibe el calificativo mundial porque en esa época se vieron involucradas grandes industrias potenciales industrias y militares de esa época dividido en dos alianzas. La primera alianza es la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Profesor, estoy sufriendo por ver este video. ¿Y yo sabe qué hice? Dejé esta mierda para lo último. Claro, porque estoy un domingo estresada porque no me aprendo ni mierda de memoria. Eso me pasa a mí por irresponsable y querer ser feliz toda la semana. Ambas alianzas sufrieron grandes cambios y fueron muchas las naciones que terminaron acabando en filas de uno u otro bando mediante avanzaba la guerra. Por ejemplo, Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente. Por el otro lado, mientras el Imperio Romano o Otomano y el Reino Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. Fueron más de 70 millones de militares y 60 de ellos eran europeos. Se movilizaron y combatieron para entonces la que era la Gran Guerra. Después de esto, varios estados dejaron de existir, como por ejemplo el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el turco otomano. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo. Gracias a esta guerra, muchos estados se independizaron o inclusive nacieron unos nuevos. La Revolución Rusa creó el primer estado socialista que fue llamado la Unión Soviética. Las grandes potencias de esta época, que eran Francia, la Gran Bretaña y Rusia, estas entraron en una competencia por territorios coloniales que aspiraban también a consolidar su hegemonía política, consolidar sus economías industriales, ampliar sus mercados y controlar los centros de acopio de materias primas. Esta situación se complicó cuando Alemania fue aceptada como potencia colonial y recibió grandes importantes territorios en Asia y Francia y también grandes imperios en los estados de austrohúngaro y turco-otomano que aspiraban a obtener más territorios para ampliar su economía. De aquí nace también las rivalidades entre las potencias. Desde finales del siglo XIX, la situación en Europa era bastante complicada por las confrontaciones entre las grandes potencias. Su primer escenario fue en los Balcanes, que fue su primer escenario de conflicto. Países como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano, Rumania, Serbia, tenían también el interés de este territorio. En 1908 el Imperio Austrohúngaro decide anexarse a este mismo, pero Serbia, que era un país que contaba económicamente con Francia y políticamente con Rusia, se lo impide. Es por eso que en este mismo orden inician aplicando el imperialismo y grandes potencias de Europa como Inglaterra, Francia y Alemania pretendían expandirse y coger territorios de Francia, Asia y Oceanía, porque estos tenían interesados dominar territorialmente otros estados. En este entonces empieza el reparto de territorios que fue liderado por la Gran Bretaña y esto fue fuera de Europa. Alemania no estaba de acuerdo con esta idea, ya que no estaba de acuerdo con las pretensiones de los ingleses y esto dio paso a una nueva rivalidad entre estos dos países. Las causas que iniciaron la Primera Guerra o la Gran Guerra fueron por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro en 1914, el 28 de julio, a manos de Gavillo, que fue el príncipe integrante de la organización nacionalista de Serbia, llamada como también Mano Negra.
A raíz de esto, Austria-Hungría vio la necesidad de anexar a Serbia y para eso envió un comunicado el 23 de julio humillante, el cual fue rechazado y por ende Austria-Hungría vio como factor declararle la guerra el 28 de julio de 1914 y aquí es donde inicia la Primera Guerra Mundial. Rusia le da su apoyo a Serbia y es aquí donde piensa fusionar el sistema de alianzas que convirtió un conflicto en una guerra europea. Alemania el 1 de agosto le declaró la guerra a Rusia y el 3 a Francia. El 4 de agosto Alemania ya estaba invadiendo Bélgica, que esto hizo entrar en un gran conflicto de Inglaterra contra Alemania. En total, Europa estaba envuelto en una gran guerra. En 1914 la Primera Guerra fue dividida por etapas. Su primera etapa se llamó Guerra de Movilización. Esta se caracterizó porque Alemania agilizó mucho sus tropas sobre el país de Bélgica, que era un país neutral, de aquí para ocupar a Francia con el objetivo de llegar a París. Parte de esta guerra de movimiento también fue que Alemania destinó toda su fuerza sobre Polonia para contraatacar o atacar a Rusia. Después de la guerra de movimientos inicia la guerra de las trincheras. Esta es a fines de 1914 y principios de 1916. Esta se da por el fracaso de la guerra de movimientos. Esta guerra se estabiliza con trinches poniendo a prueba el aguante de los soldados y la capacidad de su frente, para asimismo saber si es más que los avances militares. En esta etapa de la guerra también cabe resaltar que excavaron y pusieron trincheras desde Suiza al Mar del Norte, fueron paralelas a la frontera franco-alemana. Después de la etapa de la guerra de las trincheras llega la guerra submarina. Esta es donde los ingleses derrotan a Jutlandia el 31 de mayo de 1916. A partir de esta derrota, Inglaterra le impone un bloqueo a Rusia, proclamando la guerra submarina, amenazando con hundir cualquier nave que se acerque a su zona de seguridad. En este entonces, Estados Unidos se había mantenido neutral. Contaba con el derecho a la libre navegación, por lo tanto que vio como una violación el bloqueo alemán. Meses después, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas y el Congreso norteamericano aprueba la declaración de la guerra a Alemania en abril de 1917, con la amenaza del hundimiento de Lusitania. Y así sucesivamente esto se va dividiendo por etapas. Entonces, una de estas etapas que sigue es la mundialización de la Gran Guerra y después el fin de la guerra. Consecuencias. Una de sus principales consecuencias fue la desaparición de 4 grandes imperios que estaban previos en la guerra, como el reino austrohúngaro, Alemania, Turquía y Rusia. En lugar de ellos surgieron nuevos países y en este establecieron nuevas condiciones, todo para conservar una paz. Otra de las consecuencias fue la pérdida de colonias para ser repartidas entre las potencias vencedoras. El fin de la guerra, a pesar de la salida de Rusia, significaba una ventaja para los alemanes, quienes pudieron concentrarse en el frente occidental. El ingreso de Estados Unidos rompió el equilibrio a favor de la Entente, porque significó el ingreso de nuevas fuerzas. Entre abril y agosto de 1918, los aliados de la Entente comenzaron a hacer replegarse a las fuerzas de los imperios centrales. En septiembre de 1918, Bulgaria y Austria rindieron. El 11 de noviembre se rindió Alemania. En 1917 inicia la Revolución Rusa. Este fue un suceso histórico de repercusiones mundiales que estalló en Rusia en octubre de 1917 y el cual significó el paso de un régimen zarista a un régimen socialista. Antes de 1917, Rusia se componía de una sociedad jerarquizada dominada por la nobleza terrateniente con un gobierno absolutista, encarnado en las figuras de los zares que cortaban las libertades individuales. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en 1939 entre las potencias del eje, donde estaba Italia, Alemania y Japón,
y los aliados, donde estaba Inglaterra, la Unión Soviética y Francia. En su segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941 hasta 1945. Pero antes de este conflicto es necesario conocer cómo era el mundo antes de esta Segunda Guerra, cómo era el mundo entre 1918 y 1939. Este periodo fue conocido como el mundo entre guerras. Fue en el siglo XX, iniciando, se podría decir cronológicamente, que desde que finalizó la Primera Guerra Mundial, que fue el 11 de noviembre de 1918, hasta que inició la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 1939. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios o totalitarios, el auge de los movimientos obreros socialistas o comunistas que se inspiraban a la Revolución Rusa. Económicamente se vio una gran recuperación después de la Gran Guerra, ya que en los años 20 fue una etapa de euforia económica que se vería truncada por el crack del 29 y en los años 30. Esto quiere decirnos que tradicionalmente la historia geográfica ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando la Segunda Guerra Mundial. La nueva configuración del mundo fue decidida por las potencias aliadas durante la Conferencia de Paz en 1919. Esto quiere decir que fue apenas terminó la Primera Guerra Mundial. Esto marcaría el comienzo de una nueva época. Sin embargo, el final de la guerra no supuso un periodo estable o pacífico. En el caso de Europa, fue la situación política social se vio inmediatamente agitada por el hecho de la revolución en el tiempo de 1918 de noviembre en Alemania. La revolución húngara en 1919 o la guerra de independencia turca en 1919 y 1923. Estos sucesos no hicieron sino confirmar el fracaso de la pretendida intención de instaurar un periodo de paz y estabilidad tras la Gran Guerra, aunque la creación de la Sociedad de Naciones iba encaminada a evitar el estallido de nuevos conflictos. El aumento del fascismo. Este fue dirigido por Benito Mussolini en Italia en 1923, quien a causa de esto solo iba a causar un gran fenómeno que es el de los fascistas. A causa de este movimiento, la crisis económica aumentó más por culpa de Benito Mussolini y sus movimientos. En Europa, las crisis económicas afectaban al mundo occidental y aumentó la popularidad de estos movimientos. Después de esta fecha, comenzaron a crecer en apoyo popular y poder político. En 1933, el líder del partido nazi, Adolf Hitler, comienza una desembocación a la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que en otros estados como Polonia, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, Grecia y los estados bálticos también se instauraron en distintos regímenes autoritarios con desigualdad, apoyo por parte de grupos sociales, sectores religiosos y el ejército. En lo general, fueron 2 décadas marcadas por el cambio radical de la relación de fuerzas internacionales, los avances técnicos y por el marcado contraste entre un enorme desarrollo del capitalismo entre los años 1920 y su mayor crisis económica en los 1930. En la primera etapa de los estados occidentales, su liderazgo se radicaba en Estados Unidos. Esto hacía que en ese momento vivieran un gran desarrollo económico y una vida con mucha más paz y tranquilidad. Esta época también era conocida como los felices años 20, pero terminó con el crack del 29 terroríficamente. Como causa de esto, a finales del crack 20 se inició un periodo de crisis económica hasta no iniciar la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis también fue conocida como una depresión, ya que los felices años 20 habían iniciado con una gran situación económica donde la gente no se quejaba por nada, pero tristemente gracias al crack o lamentablemente por el crack del 29 inicia una crisis y los aldeanos y ciudadanos de estos estados entran en una terrible depresión. Causas de la Segunda Guerra Mundial.
La primera, podemos ver como el resentimiento de los alemanes por los duros términos del Tratado de Versalles en 1919 que dio fin a la Primera Guerra Mundial. El segundo es el resurgimiento de Alemania como potencias militares. También podemos ver el fracaso de la política de apaciguamiento exaltante por Inglaterra y Francia. La ineficacia de la Sociedad de Naciones creada en 1919 para resguardar la paz internacional. El desempleo y pobreza que empujó a millones de personas a incorporarse en las Fuerzas Armadas y a entusiasmarse con los conflictos armados como medio de solución a las crisis económicas. El 1 de septiembre de 1939 inicia y estalla la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania invade Polonia y hace que Inglaterra le declare la guerra a Francia. A los pocos meses, Alemania invade Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica. También cae París, que es la capital de Francia, en 1940. En agosto de este mismo año, la aviación alemana bombardeó a Londres sin misericordia alguna, pero por esto no logró aún así la rendición de Inglaterra. A raíz de los grandes avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini mandó a sus tropas para invadir a Grecia y Egipto. Estas tropas fueron derrotadas y Adolf Hitler se vio en la obligación de pedir ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas también por los aliados en la batalla del Alamein, que fue en julio de 1942, y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Adolf Hitler ordenó que invadieran la Unión Soviética. También sus fuerzas avanzaron hacia Moscú. Estando muy cerca para esta invasión a la Unión Soviética, un contraataque ruso se acercó y también la llegada del invierno. Finalmente fueron derrotados por los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado en junio de 1942 a febrero de 1943. Mientras esto, los nazis buscaban una solución final que dieron como factor un exterminio contra los judíos. Su solución a los exterminios en los judíos fue también en especial por parte de los campos de concentración en Polonia, en Auschwitz. El fin de esta guerra fue en julio de 1944, cuando los aliados iniciaron una contraofensiva contra el desembarco de Normandía. Esto con el fin de obligar a los alemanes a replegarse a su país. En agosto de 1944 quedó liberado París y en febrero de 1945 quedó liberado todo Francia fuera de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero habían llegado primero los soviéticos a Berlín. Todo esto fue el 25 de abril de 1945. El 9 de abril de 1945, Adolf Hitler decide suicidarse y acabar con su vida. El 9 de mayo de este mismo año, el mariscal alemán decide firmar su rendición en Berlín. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una de estas consecuencias es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, su consecuencia política es que nace la ONU, que significa Organización Universal Política. No, mentiras. Organización de las Naciones Unidas. Otra de estas consecuencias es la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania. También el fin del imperialismo japonés, la afirmación del poderío de Estados Unidos, la consolidación de la Unión Soviética, la formación del bloque capitalista, en donde Estados Unidos y Europa Occidental, del bloqueo socialista de Unión Soviética y Europa del Este.